Buenas noches. Bueno, en esta noche quiero darles gracias y decirles que es maravilloso compartir este tiempo de padres y madres que quieren edificar en familia. Vamos a tener 60 minutos del taller Edificando en Familia y en esta noche yo quiero saludar a nuestros panelistas e invitados. Quiero saludar a los pastores Juan Carlos y Nidia Salas. Pastores, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches, feliz de estar con ustedes, de conectar con los corazones y nuestras familias amadas. Entonces, muy feliz. Ver caritas ahí de hermanos y amigos, qué lindo verles, un abrazo a todos y bueno, vamos a disfrutar este tiempo todos. Amén, pastor, muchas gracias. También quiero saludar a nuestros pastores invitados, Mauricio y Jenny Medina. Pastores, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, familia. Un abrazo, qué bueno poderles ver. Y bueno, estamos con expectativas de lo que vamos a estar hablando. Hola a todos, ¿cómo están? Me alegro mucho de verlos, los felicito y bueno, vamos a pasar un ratico bueno entre nosotros. Muchas gracias, pastores. Bueno, la verdad, todos sabemos que en estos últimos meses se han presentado cambios en nuestras vidas para nosotros, para nuestros hijos, pero sabemos que tenemos un Padre bueno que nos da un panorama de fe y confianza diferente, ¿verdad? A como lo ven otras personas, a como lo está viendo la gente allá afuera, como lo está viendo el mundo, ¿verdad? Es un tiempo para unos tal vez difícil, para otros no tan difícil, ¿verdad? Esto de que quedarnos en casa, de compartir juntos, a veces genera desafíos para todos. Y los integrantes de la familia nos hemos hecho a respuesta, sacando lo mejor de cada uno de nosotros y a veces no lo mejor. Esta situación a veces nos ha traído cosas complejas, ¿verdad? Pero precisamente por eso estamos en esta noche reunidos para mirar algunas preguntas que nos van a ayudar en el aprendizaje de estrategias, de cómo edificar nuestra familia, cómo edificar nuestro hogar, cómo edificar a nuestros hijos. Entonces, quiero que en esta noche los pastores invitados, nuestros panelistas, ¿qué piensan ustedes desde sus experiencias y desde su conocimiento con relación a las preguntas que tenemos esta noche para ustedes? Buenas noches. Bueno, nos da mucha alegría estar con todos ustedes. Sabemos que va a ser de mucha edificación para todos porque, o sea, esto de padres es un proceso que dura toda la vida y cada cosa que aprendemos pues va a ser maravilloso poderlo aplicar a nuestras familias, y especialmente a nuestros hijos. Son tiempos difíciles, pero con Dios todo es posible. Entonces, bueno, vamos con la primera pregunta. Vamos con los pastores Mauricio y Jenny. La pregunta es, ¿qué impacto tienen los conflictos intrafamiliares sobre la vida de los hijos? Muchas gracias, pastores. Hola. Bueno, sí, sabemos que conflictos siempre van a haber, ¿cierto? A veces todos quisiéramos de alguna forma en este tiempo en casa ser perfectos, pero al contrario salen mayores conflictos porque todos estamos viviendo allí en la misma casa, compartiendo el mismo espacio y los conflictos han existido de siempre. Siempre hemos tenido conflictos de Adán y Eva porque recuerden que Adán culpó a la mujer y ahí fue el primer conflicto. Pero entonces, ¿qué impacto pueden tener en la vida de nuestros hijos esos conflictos? Porque hemos estado incluso nosotros, eso hay días de días que pasamos por cosas. Entonces uno es como, ay, todo lo que uno no quiere hacer, lo hace. Y a veces está el hijo ahí o la hija ahí, en nuestro caso la hace así, uno como, ay, flop. Pero siempre es cómo yo lo manejo, cómo le doy esa repercusión en ellos. O sea, los conflictos se pueden manejar de forma positiva o negativa. Y entonces eso es lo que va a hacer la diferencia en ellos, no que haya el conflicto, sino cómo le doy manejo, ¿cierto? O sea, entonces, si lo manejo de alguna forma negativa, va a tener un impacto emocional,
sobre mi hijo, no va a saber manejar sus emociones, no va a saber regularse, porque ellos toman esa imagen de nosotros, de cómo su papá y su mamá resuelven sus conflictos. Entonces es muy importante tener eso presente. Así es, y entender de que los conflictos siempre van a estar ahí, y más cuando estamos 24/7 con nuestra esposa, con los niños todo el tiempo allí. Pero como decía mi esposa, es cómo poderlos manejar, que eso es lo que vamos a estar viendo durante ese tiempo. Entonces, lo que tú decías, mi amor, es cierto. Es decir, hay conflictos que lo podemos manejar muy bien, pero otros que quizás no tanto, y eso puede ser de impacto para nuestros hijos. O puede ser muy positivo, que ellos puedan ver como, uy, qué bien, se puede manejar de una manera distinta, o quizás podemos hacer de que este tiempo pueda ser para ellos una experiencia terrible. Gracias, pastores. Sí, les comparto en esta parte, sí, nosotros con Sara Isabel, en este tiempo ha sido de mucho aprendizaje con ella, porque hemos podido conocer un poco más su corazón, y ella nos ha podido conocer un poco más a nosotros también, porque para nosotros ha sido un tiempo maravilloso, ha sido un tiempo bonito, porque siempre hemos estado prendidos de la mano del que ya sabemos, del Señor, ¿no es cierto? Y para nosotros ha sido un tiempo hermoso. Listo, vamos con la segunda pregunta, y es ¿cómo resolver conflictos de convivencia que se dan en las familias sin generar traumas o malestar? Y para esto les voy a pedir a los pastores Juan Carlos y Nidia Salas que nos colaboren de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su experiencia, que nos puedan ayudar con esta respuesta. Ok. Bueno, yo pienso que conflictos siempre habrá, ¿cierto? Y son necesarios. De hecho, un bebé al nacer ya está en un conflicto. Antes de nacer tener que pasar por una pequeña cavidad y ya eso es un conflicto para él, y llegar a un mundo con tantas situaciones complejas, pero lo importante es que estos conflictos son oportunidades para crecer y nos pueden ayudar a poder avanzar en nuestras relaciones. Traumas también a veces hay. El tema es que los traumas puedan ser restaurados. Yo quiero hacer una diferencia entre el conflicto. ¿Qué es un conflicto? Es oposición o desacuerdo. ¿Qué es una crisis? Diferencia de intereses. A veces pasa el conflicto a la crisis, pero hay muchas maneras de poderlo resolver. Lo primero que yo diría es asumiendo nuestra responsabilidad, cada uno, ¿cierto?, como padre, para poder direccionar a nuestros hijos. Bueno, yo aportaría que resolver un conflicto pues requiere humildad, porque los conflictos se dan por el egocentrismo, o sea, el conflicto se da cuando cada posición quiere pelear por lo que piensa. Entonces uno como papá, es que yo soy su papá, yo pienso así y esto es así, punto. Y el hijo es no, y yo no pienso así, y bueno, ahí es como lo que dice Juan, o sea, el desacuerdo, ¿no? Entonces entramos en el desacuerdo y eso hace que yo me centre en un problema y no lo resuelva. Entonces, para resolverlo, uno de los dos se tiene que humillar. Entonces, uno como padre siempre tiene el pensamiento de que si yo me humillo, pues este muchachito me la va a montar. Si yo le demuestro debilidad, o si yo pido perdón, o si yo digo, ven y hablemos, porque a veces nosotros imponemos las cosas porque somos la autoridad. Y ahí, pues, el conflicto, pues, no se acaba. ¿Sí? Requiere que de alguna manera nosotros podamos, si nuestro hijo no lo tiene, tomar el paso de ser humildes y de acercarnos a tratar de conectar con su corazón. Creo que otra forma de resolver el conflicto es sentarme con mi hijo y hablar de la responsabilidad de cada uno. Ok, yo soy responsable de una parte, pero tú eres responsable de otra. Entonces, ¿qué tal si nos sentamos a hablar y cada uno asume su responsabilidad y cada uno asume los cambios para mejorar esta situación? Entonces, por más pequeños que sean los niños, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros comunicamos con ellos, ellos pueden decir, bueno, yo tengo una responsabilidad, me enojé, subí la voz, fui grosera, te maltraté, o bueno, no usé las palabras correctas, pero tú asume tu responsabilidad, no obedeces, no haces esto, sea lo que sea que esté provocando el conflicto. Siempre es muy bueno llegar al punto de
de conversar y poder abrir nuestro corazón también y ser humildes y también poder asumir las responsabilidades de cada uno. Creería yo que esa puede ser formas en las que hemos resuelto, hemos aplicado todo. Al principio no sabíamos muchas cosas, entonces siempre, en mi caso, yo era la cantaleta, mis hijos era dígamelo una vez, ¿por qué me lo tengo que decir 10? Dígamelo una vez. Y yo pues venía de esa crianza y entonces, sí, o subir la voz, o a mí me pellizcaban. Mi mamá, la forma de dejarme quieta era como me pegaba un pellizco. Entonces, pues uno le dice a los hijos, uno sabe que esas cosas no son correctas. Ni la violencia, ni el maltrato, ni nada de eso va a traer buen resultado. Cosas que aprendimos fue a sentarnos, algo que yo aprendí mucho de Juan en nuestra experiencia con los hijos mayores, es que Juan los sentaba y les hablaba. Y eso es muy, muy importante porque ellos se sienten escuchados y uno puede escuchar qué está pasando. A veces también el enemigo distorsiona la comunicación y yo estoy pensando una cosa y el niño está pensando otra. Y yo debo de tratar de conectar con el corazón. Gracias. Listo, pastora, pastor, muchas gracias. Pastora, como ordene mi pastora. Me hizo recordar los tiempos del ejército. O las órdenes se cumplen o el ejército se acaba. Pero eso no aplica, eso nunca se aplica en la familia, no, al contrario, para nada. Hay algo hermoso y es una experiencia vivida, ¿no es cierto? Nuestros hijos cuando están pequeños ellos siempre levantan la mirada porque nosotros estamos más arriba que ellos. Hay algo bien lindo que yo lo he practicado y eso me ha dado unos resultados impresionantes y es que yo me coloco a la misma altura de ellos. Yo me siento o me arrodillo para estar de frente al niño para poderle hablar y lo más lindo es que ellos aprenden el perdón, aprenden la humildad de parte de nosotros mismos, porque yo muchas veces tengo que decirle a mis hijos, perdóneme porque me equivoqué, ¿no es cierto? Y ellos aprenden eso y eso es hermoso. Vamos para la tercera pregunta. Para la cuarta pregunta. Pastor Jenny y el pastor Mauricio, ¿cómo puedo comunicar a mis hijos lo que sucede sin generar angustia o ansiedad en ellos? Perdón, creo que había una pregunta anterior, ¿cierto? La tercera. Hay una anterior, la tercera. Perdónenme, sí. ¿Qué factores influyen en la rebeldía de los niños, adolescentes e hijos en general? ¿Y qué estrategias puedo manejar? Pastores Juan Carlos y Nidia. Bueno, esposita. Oh, ahí, seguí. Sí. Yo pensé que le tocaba a los Medina. Bueno, muy bien. ¿Qué factores influyen en la rebeldía? Pues hemos aprendido, ¿no? Yo pienso que el niño cuando manifiesta rebeldía, de alguna manera es como, puede haber ira, ¿cierto? Puede haber frustración, incomprensión. Nosotros asociamos la rebeldía a muchas cosas, pero el no conectar con el corazón, el niño cuando manifiesta rebeldía, bueno, habría que definir para nosotros qué es rebeldía, ¿no? Porque a veces es como los temperamentos, las personalidades, ¿cierto? De que no respondan como nosotros esperamos, entonces ya asociamos muchas cosas que son rebeldía, que no lo son. Hay niños que quieren expresar lo que piensan y para mí era rebeldía, porque en mi época de crianza yo no podía opinar. Mi papá decía esa y esa, y si yo decía B, pues me pegaban porque era A. Entonces eso es rebeldía, expresar lo que pienso, bueno, entonces habría que definir qué es rebeldía. Cuando la pataleta, cuando no quiero obedecer, cuando sube la voz, cuando rebeldía es cuando, bueno, pienso yo, mi amor. Yo creo que factores hay que entender que hay etapas por donde pasan los niños, ¿cierto? Desde pequeños tienen una manera de reaccionar y es mucho más fácil, por decirlo así, direccionarles.
entran a una etapa de preadolescencia, después de adolescencia, y empieza a generar un pensamiento para ellos más crítico, empiezan a imponer. Entonces, los factores de rebeldía creo que temperamentos, en la etapa que pueda estar el niño, inclusive en la madurez, tanto de los padres como de los niños. A veces encontramos niños más jóvenes, más maduros que sus padres. ¿Por qué? Porque no saben manejar esas etapas de rebeldía. Una de las cosas que siempre he podido yo afirmar con un adolescente es que no nos podemos descomponer. Cuando nosotros nos dejamos descomponer por un adolescente o un niño, ellos ganaron. Ellos ganaron porque tienen una voluntad recia y ellos también tienen voluntad. Dios le dio voluntad a cada ser humano, una voluntad que va siendo direccionada y va siendo instruida. Entonces, hay varios factores. Y lo otro, estrategias, yo diría estrategias que ha tenido Dios con nosotros para transformar nuestras vidas. Yo diría en mi caso para amansarnos. En mi caso, la gracia, la misericordia. Siempre que yo veo una actitud o veía una actitud rebelde de mis hijos, recordaba cómo Dios me trataba a mí en mis momentos de rebeldía. Y esa gracia extendida, esa misericordia y sobre todo el amor. Aquí el amor es vital, vital. Una vez decía en un conversatorio, me preguntaban qué es lo mejor que uno le puede dar a un hijo. En nuestra cultura colombiana, lo mejor para un hijo es el estudio. Eso decían nuestros padres. Hijo, lo mejor que yo le puedo dar a usted es estudio. Y lo mejor que se le puede dar a un hijo es amor. Que el estudio esté o no esté. Primera de Pedro 4:8 dice, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos por otros, porque el amor cubre multitud de pecados, cantidad de pecados, multitud de faltas. Y esas son las estrategias, sentarnos, amarles y ayudarles a pasar sus etapas de crecimiento y de madurez. Y nos están ayudando a madurar a nosotros también. Gracias. Gracias, Pastor Juan Carlos. Sí, nosotros tenemos una hija adolescente y tuve muchas etapas donde yo me descomponía de lo que la pastora estaba diciendo, ¿cierto? Entonces eso acrecienta como el problema y la situación cuando nos quedamos firmes, cuando también les escuchamos, cuando tratamos de entender, porque adolescencia viene de adolecer, es algo que duele, ¿cierto? Por todo lo que ellos están pasando. Entonces es aprender también a escuchar su corazón y dejarlos hablar, y eso es también una terapia muy buena porque ellos como que sacan muchas cosas y también uno pues puede orar por ellos y ver, ¿cierto?, cómo está su corazoncito y cómo le está afectando esa etapa en la vida de ellos. Bueno, otra cosa de pronto para aportar, es bueno ayudarles a ellos a analizar la emoción, ¿cierto? O sea, la ira y por qué estás enojado, o si gritas, ¿por qué gritas? O si contesta feo, ¿por qué contestas feo? O sea, encontrar la raíz de la emoción, porque la rebeldía está manifestando algo que está pasando en el corazón de ese joven o de ese niño. Entonces, no simplemente como nos enseñaron a muchos de nosotros, es que usted no se puede comportar así, punto. No, o sea, es porque te comportas así. Yo quisiera entenderte, quisiera saber cuál es el motivo. Y el ayudarle a él a pensar en esa emoción puede bajar los calores. Eso me ayudó mucho pues realmente la adolescencia son como donde nos cobran las facturas. Los niños obedecen todo y se sujetan y todo porque todo es a la fuerza, a la mala, al castigo, a la consecuencia, pero en la adolescencia ellos ya tienen poder, entonces se empieza la lucha de poder y ahí es donde tenemos que aprender a socializar. Entonces, eso me ayudó, porque estás así, porque no me dejas acercarte, porque estás tan enojado. Entonces es como, puede ser una forma de que ayudemos con esa parte. Amén, la comunicación con ellos. Perdón, Jenicita, yo iba también a decir algo que la pastora me recordó ahí. También es muy importante como no restarle valor a eso que los hijos están sintiendo, por ejemplo, en un momento que nosotros decimos de pataleta. A veces le restamos importancia cuando ellos decimos, ay, no se ponga así, por eso son bobadas. Pues le restamos importancia a eso que están sintiendo y ellos no sienten que lo apreciamos en ese momento en que están en su evento, en su pataleta. Entonces, es... Sí.
Sí, bueno, sí, lo que dice la pastora Jenny es verdad, a mí me pasaba mucho con mi hija que yo decía, ay, pero usted tan bobita por eso, y eso le provocaba a ella como, ay, como mi mamá no me entiende, y entonces cuando empecé a darle importancia a las cosas por pequeñas que fueran, eso mejoró la comunicación de nosotras dos. Algo más, Yelicita, ahí de pronto, yo creo que otra manera de manifestar nuestro amor, estaba diciendo yo como estrategia frente a esto, es escucharles. Ustedes lo han venido diciendo, pero es vital. Una manera de expresar amor a nuestros hijos es escucharles. Nosotros obviamente no nos prepararon para ser padres y queremos advertirles a los que están escuchando este conversatorio que no tenemos hijos perfectos ni somos padres perfectos. Todos estamos en ese proceso de aprender, pero tomados de la mano de Dios y manejando los principios de Dios, ha sido mucho más reconfortante pasar estas etapas de la vida, que hay que vivirlas, hay que experimentarlas, tenemos que aprender. Nuestros padres cometieron errores, quizás a nuestro parecer más fuertes que los nuestros, quizás de pronto no. Alguien decía que era más convencional y mejor la educación antes, no sabemos. Lo que sí sabemos es que a nadie o a ninguno nos prepararon para esta tarea hermosa de ser padres y vamos creciendo y madurando junto a nuestros hijos. Entonces, el escuchar es vital, el conectar con las emociones, con el corazón de ellos y lo que decía mi esposa, no restar importancia a lo que ellos puedan sentir. Hay cosas que pueden provenir de una manipulación o otras que pueden venir de una herida y de una ofensa. Pongo un ejemplo. Yo tenía un día con mi esposa, se llamaba el Día de la Verdad. Ese día nos escuchábamos todos. Y el Día de la Verdad no se podía enojar ninguno en la casa. Estaban mis hijos mayores con nosotros y bueno, los chiquitos. Creo que en esa época teníamos 3 en efectivo y 1 en caja. Ahí estábamos con toda nuestra tribu. Y recuerdo que María Mónica, teniendo unos 12 años, en el Día de la Verdad, le digo, hija, hoy es Día de la Verdad, di lo que sientes en tu corazón. Y ella empezó a llorar y dijo, yo, la verdad, tengo dolor en mi corazón. Y yo, ¿por qué, hija? Me dice, porque yo siempre que hablo contigo, papá, tú haces un chiste y no me tomas en serio. Y eso marcó mi corazón. Entonces, debemos ser muy sensibles a eso, porque a veces nosotros mismos estamos en medio del amor y hacer como nice nuestra relación con nuestros hijos, terminamos rompiendo sus corazones porque no les escuchamos intencionalmente. Gracias. Amén, pastor. Así le pasa a José Alcides también con la hija, ¿no? Le dice, pero usted tú todo lo tomas en charla. Entonces, él también le ha tocado manejar esa parte. Bueno, vamos con la cuarta pregunta. Dice, ¿cómo puedo comunicar a mis hijos lo que sucede sin generar angustia o ansiedad en ellos? Pastor Juan Carlos y Nidia. No, Mau y Jenny. Mauricio de Jenny. Es que no los veo a Mauricio y Jenny. Ahí están. Ahí Ah, está. sí, ay, qué pena. Mauricio. Qué pena, por eso la pasé a los pastores. Eso de mitad del técnico, pero ya. Está un poquito Gracias. fuerte, pero bueno, ¿Escucharon la gracias. pregunta, pastores? Sí, sí. Sí. Bueno, Yo gracias. creo que Qué pena. una de las cosas es lo primero, yo creo que es no conectar nuestra mente con la boca. Es decir, yo creo que es importante eso. Hay veces que no tenemos en cuenta de que hay niños, de que están nuestros hijos alrededor nuestros, y quizás de una vez vamos transmitiendo las cosas, y creo que hay que ser prudentes, hay que ser sabios. Hay cosas que solamente se deben manejar en la pareja, y los hijos no tienen por qué enterarse de los conflictos o aún de las situaciones que puedan estar. Entonces yo creo que una de las cosas es primero pensar antes de hablar, darse cuenta uno del entorno donde puede estar, si alrededor de nosotros están nuestros hijos, de tener la paz, de tener la tranquilidad. Si en algún momento quizás no sabemos cómo decir las cosas, yo creo que es un tiempo para uno tomar aire, respirar, hablar con su esposa, pensar antes y si hay que comunicar algo, pues yo creo que la mejor manera de poder comunicar es sentar a nuestros hijos, informar, mire, está sucediendo esto, pero qué bueno que podamos orar por esa situación como familia. ¿Qué tal si nos tomamos de las manos y oramos? Yo creo que hay que transmitir de una manera con paz y con tranquilidad las situaciones. Sí, y no perder de vista que la forma de comunicar siempre será desde la base del amor. O sea, si yo transmito todo en el amor que siento por mis hijos, sean niños, sean adolescentes o jóvenes, porque aquí todos tenemos hijos de diferentes edades.
Pero entonces, si yo quiero transmitir algo, el cómo lo transmito es lo más importante. Es decir, estamos en un tiempo fuerte, porque ha sido un tiempo de encierro bien fuerte, o por lo menos, pues, los que tenemos niños más pequeños, porque aquí otros los tienen más grandecitos, hemos estado encerrados ya harto tiempo y ha sido difícil. Pero si mi hijo vive una buena experiencia en cuanto a eso, pues va a ser más fácil y llevadero el que yo le comunique esto. Pero si yo no cuido mis palabras, como por decir, yo escucho a veces ahí la gente conversando y dice como, no, y esto no se va a mejorar, esto se va a poner peor. Y ahí está mi hijo. Entonces, ¿qué esperanza él tiene del futuro? Si yo estoy representando su figura paterna, yo estoy representándole a Dios. Entonces, como yo transmita y como yo tengas la forma adecuada de transmitir eso que estamos viviendo, pues él así lo va a tomar. Porque recuerden que hay una frase que es muy cierta y es que la actitud siempre será clave. Entonces, si yo quiero que mi hijo tenga buenas actitudes en cuanto a la situación que estamos viviendo, yo se lo transmito desde el lenguaje del amor y de la esperanza. Y más nosotros que somos hijos de Dios, ¿cómo buscar al Señor para que nos dé esa paz antes de ir a transmitirle algo a nuestros hijos? Porque no solo es esta situación, cuando nuestros seres queridos mueren, se enferman, cuando hay un problema financiero dentro de la familia, ¿cómo yo puedo comunicárselo de modo que él lo entienda? Porque una cosa es un niño, pero yo tengo adolescentes y tengo jóvenes y ellos se van a dar cuenta, pero qué mejor que yo pueda transmitir, que sus padres se sienten con él y puedan transmitírselo bien, que puedan transmitírselo adecuadamente. Y no que él de pronto tenga ideas o suponga cosas, y es mejor que lo sepa por mí si lo hago desde ese ambiente de amor y seguridad. Sí, y sabes qué, mi amor, que también no desde la queja, sino desde la solución. Es decir, no porque vemos vemos chicos y jóvenes manejar un lenguaje de queja, de reclamo, y todo eso lo que lo han vivido es en sus casas. Es como nosotros, obviamente todos pasamos por situaciones duras, pero cómo nosotros podemos transmitirles a ellos esa paz y esa seguridad de que ellos puedan ver de que tienen un Dios que puede estar, de que puede corregir, de que puede restaurar y que puede sanar. Entonces creo que eso también es importante. Siempre recuerden que los modelos en casa somos nosotros, y tal cual como nosotros transmitamos las cosas, también ellos lo van a transmitir. Sí, sí, sí. Yo quiero dar un tip. Perdón, sigue, Jenny. Vale. Perdón. Sigue, Y Jenny. también una cosa pues muy importante es enseñar a nuestros hijos, aún en medio de esas situaciones difíciles, que yo le pueda transmitir que hay procesos. O sea, toda situación difícil, yo debo transmitirle a mi hijo que hay procesos para pasarla, que no, quizás no vamos a salir del problema financiero mañana o pasado mañana o ya, pero que en Dios hay un proceso y que podemos ir a Él y Él lo va a ir solucionando. Hay algo que yo quisiera añadir, pastores, y a todos, tratar de enseñar en lo posible que nuestros hijos puedan entender que la vida es dura, pero que Dios es bueno. Entonces, como nosotros les transmitamos eso, ellos van a enfrentar la vida sabiendo que hay dificultades, pero que hay un Dios bueno. Alguien me dijo, usted quiere levantar un delincuente, un drogadicto, una persona antisocial, asocial inclusive. Siéntese en la mesa a hablar con ellos y quéjese de todo, de su trabajo, de sus amigos, de su presidente, y vamos, los niños crecen en ese ambiente totalmente hostil que sus vidas no lo van a soportar. Un día tuve que escuchar en Medellín, cuando estábamos en Medellín, vino una mamá que quería hablar con nosotros, su hijo adolescente sufría de angustia, de ansiedad, no quería estudiar, quería estar en la casa. Entonces yo le dije, claro, yo lo atiendo, pero usted debe estar ahí porque es un menor de edad y también va a estar mi esposa. El chico se llamaba Samuel, recuerdo, y le digo, bueno, Samuel, ¿cómo estás? Bien. Le digo, Samuel, ¿tú por qué no? Bueno, le hablé varias cosas para romper el hielo y llegué al punto, ¿no quieres estudiar? Dijo, no, es que la verdad yo quisiera hacer como homeschool y estar todo el tiempo en la casa. Yo, ¿por qué en la casa? Pues yo quiero estar al lado de mi mamá. Yo le dije, al lado de tu mamá, sí. ¿Y qué pasa? No, es que yo siento que ella necesita mucho, ella está desprotegida y ella siempre me ha dicho desde muy pequeño que como mi papá se fue, yo ahora soy el hombre de la casa y que yo tengo que responder por ella. En ese momento yo miré a la mamá y le dije a la mamá, tenemos que trabajar es contigo.
porque ella en su manera de hablar le puso responsabilidades a su hijo que no le correspondía. La responsabilidad de ser un papá a un niño de 12 años. Y fuera de eso, es una advertencia, nuestra manera de hablar. Si no hubo una empatía, si lamentablemente hubo una separación, un divorcio, no pongan en contra a sus hijos con su pareja o expareja, porque van a dañar sus corazones. Ellos mismos se darán cuenta si el papá inclusive guarda el corazón de ellos. Dice, tu papá, bueno, quizás no se dieron las cosas, pero independiente es tu papá, bendícelo. Enseñar a los hijos a bendecir a su papá, que en nuestro pensamiento adulto podemos cantar la canción, no sé cuánto acuerdan de ese gato no sirvió, ese gato no, de pronto para ella no sirvió ese hombre, pero es el papá de él. O viceversa, cuando ponen en contra al niño de su mamá, de sus familiares. Debemos ser muy sabios, como decían los pastores, de qué hablamos y qué les transmitimos en sus corazones. Gracias por este momento. Amén, pastor, gracias. Yo rescataba ahí algo que decía la pastora Jenny, la forma de comunicar, que sea en amor y seguridad. Miren, muchas veces, o sea, nosotros normalmente las situaciones se las comentamos, por ejemplo, Sara, que es la que vive con nosotros, pero porque yo estoy completamente segura que Dios siempre va a dar una salida, una respuesta, y me encanta que ella pueda ver eso que Dios hace en nuestras vidas para que su fe pueda ir creciendo. Entonces, obviamente sabiéndoselo comunicar, pero que ella pueda ver ese Dios tan grande que tenemos. Y yo le digo mucho a ella unas palabras, hija, no se preocupe, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso es algo que yo le digo mucho, y ella ha podido ver en mi salud y en muchas situaciones que hemos pasado y donde hemos visto la gloria de Dios, y entonces eso la hace a ella crecer en su fe, ¿cierto? Porque aunque a ella no le ocultamos todo, habrán cosas que de pronto las reservamos, pero la mayoría de cosas le hablamos, le contamos, pero Dios va a hacer algo. Entonces eso, yo creo que eso les ayuda a nuestros hijos también a crecer y conocer ese Dios maravilloso que tenemos, y que nada le queda grande, que todo lo puede hacer. Amén. Bueno, vamos con la quinta pregunta. Dice, ¿cómo puedo inspirar a mis hijos para tener un tiempo devocional en familia? Pastor Juan Carlos y Pastora Nidia. Bueno, muy bien. Creo que también hay la oportunidad que si tienen preguntas pueden escribir en el chat. ¿Cierto? Al final les vamos a dar un tiempo. Ok. Bueno, yo creo que una de las tareas más importantes como padres es conducir nuestros hijos hacia Dios. Es enseñarles a Dios. O sea, Deuteronomio, desde el principio el Señor se lo dio al pueblo de Israel como un principio, un valor fundamental, y era que nosotros los padres teníamos la responsabilidad de revelarles a nuestros hijos a Dios. ¿Cierto? Como en todo momento, en todo lugar, ¿sí? Escribírselo en las paredes, de día, de noche, a toda hora, y eso lo hacemos a través de nuestro ejemplo, ¿cierto? Cuando ellos ven nuestra conducta. Y ya en la parte devocional, pues el devocional es una disciplina espiritual, ¿cierto? Entonces es como una responsabilidad de los padres establecerla. Los hijos no van a ser espirituales si los padres no son espirituales, porque eso es algo que se modela y se aprende desde acá, o sea, tenemos muchos testimonios, los chicos, ellos nos pueden ver arrodillados y ellos van y se arrodillan, ¿cierto? Entonces desde muy temprana edad, los que tienen niños pequeños es más fácil. Vamos a hacer un altar familiar y todos vamos a orar. Con nuestros hijos cuando estudiaban, siempre antes de estudiar hacíamos un altar familiar. Pero entonces también ser muy creativos según las edades, porque es que cuando es un niño, tú debes ser muy didáctico, y entonces provocar aprendizaje, pero llamando la atención de ellos. Después les dábamos la oportunidad de compartir, o cada uno, un día diferente, cada uno compartía un texto y hablaba lo que pensaba de eso, o Juan hablaba de un texto y le preguntaba a cada uno, ¿tú qué piensas, Andrés, de este texto? ¿Tú qué crees que Dios está diciendo allí? O así, cosas que provocaban que tuviéramos como un tiempo de intimidad, y que no fuera como algo religioso, todos los días igual, aburridor, sino que ellos vieran eso. También era corto, porque también de acuerdo a las edades. Cuando son adolescentes es más difícil, ellos ya quieren, entonces debes idear como cosas en las que les pueda llamar la atención, cosas de interés,
temas de interés donde podamos llevarlos a Dios. Para mí la tarea más importante es conducir nuestros hijos a Dios con nuestro ejemplo. Entonces ahí es como, a veces ellos, el Andrés baja y yo salgo de orar y estoy así con los ojos así, me dice, ¿qué te pasó? Y yo, no, tuve un encuentro con el Señor y no sé qué. Entonces es como, ¿y tú has tenido un encuentro con el Señor? ¿Y cómo va tu tiempo devocional? Porque ya es un adolescente que va a cumplir 20 años, obviamente yo ya lo superviso, ¿cierto? Porque a veces la mamá es, ¿qué hubo? Sí, oró, muestre, a ver, cerró los ojos, a ver, es así, arrodíllese, así. Y cada quien tiene su estilo. Yo quisiera decir que animar a los hombres a que entendamos que este tema también es de nosotros y es muy importante en que los papás seamos espirituales. A veces nosotros delegamos esa tarea a la mujer, vaya amiga, ore con ellos y léales algo ahí de la Biblia para que calmen esos muchachos, y nosotros debemos tomar una decisión. La vida espiritual consta de 3 Ds, si me permiten decirles: una decisión, una disciplina que se convierta en un deleite. Es muy importante, pero si no parte la decisión, pues no habrá disciplina y no habrá deleite. Entonces yo animo a los hombres a que sean intencionales y a las esposas que sean sabias, porque a veces el esposo quiere decir, bueno, está bien, hoy vamos a orar un ratico, vamos a leer, y eso, porque es que usted nunca se... Y Dios mío, no hay... La mujer tiene la tendencia a sea espiritual, ore, los niños no lo ven, y como que le ponen esa carga, y si entre los dos no disfrutan ese momento, mucho menos los niños lo van a disfrutar. Entonces, se requiere la intencionalidad de los papás y la prudencia y la sabiduría de las mamás. Sabemos que en la gran mayoría de casos las mamás son más sensibles, por decirlo así, a estos temas del devocional y a la espiritualidad, pero los hombres también somos espirituales, que no lo manifestamos de la misma manera. Nosotros nos sentábamos con nuestros hijos a hacer devocional a adolescentes y era bien lindo. Juanca, una vez le dije, tú vas a enseñar, y Juanca tendría 13, 14 años, mi hijo que ya tiene 34, y me dijo, listo, pa. El día que él fue a enseñar, dio una enseñanza de 5 minutos, pero trajo algo creativo. Fue y hizo un huevo, trató de fritar un huevo que por encima queda transparente. ¿A cuánto les gusta el huevo que quede crudo por encima? Arepita. A nadie. Esa cosita así, guapo. Tibio. Eso es un óvulo de gallina, mijos. Entonces, eso ahí, y él dice, miren, ¿les gusta? Y yo, no, hijo, no, ninguno quiere, no. Pues la Biblia dice que Dios aborrece a los tibios. Y yo, wow, los tibios. Los vomitará de su boca. El hombre me salió ese día apocalíptico y todo, pero fue algo que generó principios en él. Cuando él crece y sigue la profesión y la carrera que él quería en la parte musical y del arte, recuerdo que él estaba estudiando en un instituto y llegó con su pelo largo. Los músicos tienen su estilo y a mí no me ha importado que mi hijo tenga el pelo largo. Si lo tiene largo, ay, es hijo de pastor. A mí me importa su corazón, no me importa su pelo. De hecho, yo le dije a mi hijo un día, haga lo que quiera con su pelo, que la herencia se va a ver algún día. Entonces, relajado, yo estoy tranquilo. Pero estando ahí, como lo vieron con su pelo largo y su pinta de músico, se acercó un chico, él tendría unos 18 años, y le dice, hey, ¿qué, parcero? Le ve la pinta de pelo largo y todo, que es lo que uno estereotipea, por decirlo así. Y le dice un compañero, hey, parcero, ¿no tiene ahí algo? Y él, ¿qué? No, como marihuana, vareta, algo. Le dijo, no, yo le tengo algo que lo pone mejor. Y él, sí, que Jesucristo, ay, no me diga que usted con esa pinta me salió cristiano. Y le dijo, sí. Entonces, considero yo que vale la pena hacer esos momentos espirituales y devocional de mucha alegría para nuestros hijos, y van quedando en su corazón, van haciendo mella en su corazón esos momentos para que ellos puedan hacer fundamentos y caminar en principios cuando sean adultos. La Biblia dice, instruye al niño en el camino, y aun cuando fuese grande, no se apartará de él. Gracias. Y ahí de solo de ñapa, cuando son adolescentes, yo les compré un diario a cada uno, ¿sí? Un diario espiritual, que es sencillo, donde él mismo le dice promesa, mandato, no sé qué, son unos que venden en las librerías. Eso para un adolescente, vean. Gracias, pastor. Quiero de pronto como aportar algo, y es tratar de que nuestro lenguaje sea sencillo a la hora de hablarlo. Hay veces que quizás nos podemos como poner
o manejar lenguaje muy técnico, muchas cosas, cuando nuestros jóvenes y nuestros niños necesitan un lenguaje sencillo, cosa que lo puedan entender, que sea muy práctico. Muchas gracias, pastores. Bueno, retomo lo que dice la pastora Nidia, ¿no es cierto?, de que nosotros debemos revelar a nuestros hijos, revelarle a Dios, ¿no es cierto? Y lo que dice el pastor Juan Carlos, la decisión, la disciplina y el deleite. Los jóvenes son muy creativos. Me llama la atención porque ellos se pasan de creativos, porque los sorprenden a uno con muchas cosas. Este es un testimonio corto. Resulta que hace algún tiempo nuestra hija Sara Isabel estaba muy preocupada porque un chico le había prestado un buzo y ella a su vez se lo prestó a otro, ¿no es cierto? Y resulta que el dueño del buzo le estaba reclamando, dijo, mi buzo, y ella muy preocupada porque el otro no se lo quería entregar. Entonces, en el devocional, nosotros le decíamos, Sara, ¿tú crees que Dios no puede hacer un milagro? No, que ese chico no me lo va a devolver, ese chico es un problemático, ese chico... Pero ¿tú crees en Dios? Sí, pero no me lo va a devolver. Sorpresa. Al otro día, no habían pasado 24 horas y ese chico vino, tocó la puerta y le dijo, aquí está el buzo. Entonces le dijimos, si ves que Dios sí puede obrar, si ves que Dios es un Dios grande, un Dios de milagros, y entonces ellos, digo yo, se van enchufando en la parte espiritual en una forma hermosa, maravillosa, en un deleite, como dice el pastor Juan Carlos. Es que la palabra de Dios es un deleite para cada uno de nosotros. Bueno, entonces nos vamos con la quinta pregunta, que dice, ¿cómo puedo inspirar a mis hijos para tener, es la sexta, perdónenme. ¿Cómo puedo retomar la forma espiritual de mis hijos? ¿Cómo puedo retomar la formación espiritual de mis hijos? Para los pastores Mauricio y Jenny Medina. Bueno, la verdad, estas preguntas han surgido y está con un objetivo muy claro, y es que los que tenemos hijos pequeños veníamos acostumbrados a llevar nuestros hijos a la iglesia, ¿cierto? Aquí somos varios que tenemos unos chicos pequeños y los llevábamos constantemente a la iglesia, al edificio, y la iglesia nos proveía como ese medio, ¿cierto? Esos maestros, esas clases, ese recurso, todo para que él viera esa clase semanal. De un momento a otro, pues, ninguno estábamos preparados para eso y ¡plop! Quedamos como, ¿qué vamos a hacer? Y el primer tiempo fue un poco duro, o por lo menos mis hijas eran como, ay, mami, ¿cuándo podemos volver a la iglesia? Porque, claro, fue de un momento a otro fue brusco, y era como, no veo a mis profes, no veo a mis amigos, no puedo encontrarme con ese espacio que ellos tenían, y nos tocó a nosotros los padres coger esta labor y decir, uy, ya no tengo al maestro, ya no lo puedo llevar, ¿qué voy a hacer yo con mis hijos pequeños en casa? Entonces, retomando la pregunta de cómo puedo hacer para darles esa formación espiritual, yo pienso que es muy importante, primero, retomar lo que decían los pastores, y es, yo no puedo dar una formación espiritual si yo no estoy viviendo una formación espiritual. Si yo como padre no estoy viviendo o no me estoy dejando incluso formar por otros espiritualmente. Entonces, si yo le veo importancia a esto, yo le doy importancia a aquello, o sea, al formar mis hijos en el Señor. El devocional es una de esas formas de retomar eso, pero hay muchas más disciplinas, como usar los recursos que te ponen a tu mano. ¿Sí? Nos quedamos impactados, digamos, con los testimonios de nuestras clases. Ustedes, muchos de los padres que están acá, nos envían sus fotos de ellos haciendo sus clases, y en el caso particular nosotros vemos las clases con nuestras hijas, y es muy gracioso porque cuando tenemos el devocional familiar, ellas dan el tema que tuvieron en la clase de iglesia infantil. Vuelven a darnos a nosotros el mismo tema, pero lo hacen a su forma, nos ponen actividades, nos ponen a pintar, nos ponen a colorear. Entonces creo que hay muchas formas de hacerlo según cómo esa edad que ellos tengan, porque como también lo decían, yo debo comprometerme a ser espiritual en todo aspecto, no solo al momento de hacer un devocional, sino que toda mi casa gira en torno a esas disciplinas espirituales, al orar, al dar gracias en la mesa, nos sentamos y damos gracias a Dios por lo que tenemos. Como yo, como padre y como madre, vuelvo a retomar esto,
mostrándome, como ya lo habían dicho antes, con humildad, sabiendo que juntos necesitamos crecer. No es que nosotros seamos mejores que nuestros hijos en esa área, no, este es un tiempo donde todos vamos a crecer juntos. Así es, y yo creo que también es como entender la importancia que tiene esto, ¿cierto? Hay veces que quizá nos dejamos tomar por las actividades o por tantas cosas que pueden haber y vamos reemplazando eso, entonces decimos, no, mejor el lunes, no, mejor el martes, no, mejor el jueves, y así se pasa 1, 2 semanas, y yo creo que lo primero es ver la importancia de que nosotros podamos formar a nuestros hijos, sean niños, sean jóvenes o ya que ya han salido, pero que podamos formarles a ellos, es decir, un tiempo para que tú y yo podamos inspirarlos de una manera muy práctica, de una manera muy tranquila, podemos usar elementos que podamos tener. Recuerdo que, no sé si un papá nos mandó una foto, que recuerdo que una de las clases era ver Fue a Dios Ricardo como, Ledesma. ver a Dios como, Era como, la palabra de Dios es como martillo. como martillo, y el papá llegó y sacó ese martillo y tomó la foto. Yo creo que a ese niño nunca se le va a olvidar el hecho de que su papá sacó ese martillo. Entonces, son cosas muy prácticas que lo podemos hacer y pedirle a Dios que nos dé la creatividad para hacerlo. Y quería de pronto darles como no me voy a demorar mucho, unas cosas sencillas de cómo retomar esto, porque cuando la palabra que tenía yo también acá, la misma palabra que dijo la pastora, porque esa palabra, o sea, es como la rema de nuestras vidas para nuestras hijas, y lo escribirás en las calles, en las casas, y lo repetirás, que es Deuteronomio, ¿cierto? O sea, cómo hacer que nuestros hijos vivan en función de memorizar la palabra, de vivir en la palabra, y que nosotros podamos contarle esas cosas, como decía también Jenicita, que Dios ha hecho por nosotros. Este ha sido un tiempo muy bueno y yo no había tenido tiempos con mis hijas tan intencionales como ahora de contarles, por ejemplo, que mi hija Emily fue un milagro, que antes de casarme me dijeron, usted no puede quedar embarazada. Y esa es la prueba de que sí pude quedar embarazada. Entonces, el ella escuchar ese testimonio ha hecho que su fe, como mami, ¿cierto que yo soy un milagro? Entonces, si tú eres un milagro de lo que Dios puede hacer, entonces ella cree que Dios puede hacer muchos milagros. Entonces, es esa forma de retomar, y una de ellas es tener ese altar familiar, como lo decían los pastores. Creo que debería ser innegociable para nosotros ese altar familiar donde podamos tener ese contacto espiritual con nuestros hijos, desde la base del amor, de los actos de servicio, porque es que el altar familiar hay muchas formas de hacerlos, como ya lo dijeron los pastores. Enseñar con nuestro ejemplo. ¿Qué tanto tiempo yo oro? ¿Qué tanto tiempo leo la palabra? Y cómo él me ve. O sea, él me ve haciéndolo, entonces se inspira a hacerlo. De ser posible, tengan un tiempo juntos donde se cuenten los testimonios, como ya también lo hemos dicho. O sea, ¿qué tiempo sacamos entre semana para contarle lo que Dios ha hecho en este tiempo? Porque este ha sido un tiempo donde hemos podido ver en gran manera los testimonios de Dios. O sea, son cosas muy sobrenaturales y se las contamos a nuestros. Mira, hijo, como Dios nos sorprendió. Mira, hijo, lo que Dios hizo. Mira, hijo. Entonces, yo creo que pues es muy importante que yo le transmita esa parte espiritual a mis hijos desde la base de la inspiración y del amor. Muchas gracias, pastores. Yo creo que nuestro diario vivir debe ser un ejemplo de espiritualidad, ¿cierto? Porque ellos aprenden por lo que nos ven hacer, más porque por lo que les decimos, ¿cierto? Porque si en el día los maltratamos o somos bruscos y en la noche queremos, ¿cierto? O sea, eso tiene que ser algo como, o sea, que se viva todo el tiempo, como decía la pastora Jenny, que el ambiente de la casa sea un ambiente donde todo el tiempo sepamos que ahí está el Señor y que está controlando nuestro temperamento, que está, ¿cierto? Que ellos están siendo amados a pesar de nuestras ocupaciones y todo. Ese ejemplo de nosotros, de amor, los va a llevar a ellos a que puedan tener esa relación linda con el Señor. Bueno, vamos para la séptima pregunta. Bueno, la séptima pregunta dice, ¿cómo aprovechar el tiempo en familia y generar espacios de calidad? ¿Y qué consejos nos pueden dar para que estos tiempos sean recordados con agrado y con amor? Para ambas parejas, para los pastores Salas, para los pastores Medina, por favor, el que quiera puede empezar en este momento a dar su opinión, su respuesta. Bueno, en Rever hemos aprendido mucho acerca del amor fundamental.
¿cierto? Uno de los, pues la mayoría de los traumas, de las heridas, de las cosas más fuertes en el ser humano se viven en las primeras etapas de la niñez, a causa de la falta del amor fundamental. Y una de la forma de expresar los padres el amor fundamental es el tiempo de calidad, ¿cierto? Con sus hijos. Y siempre que uno evalúa el tiempo de calidad, uno nunca recuerda el tiempo de calidad con los padres. Uno recuerda que los padres los llevaban a donde ellos querían. Y ellos hacían con uno lo que ellos querían. Y encontrar que el tiempo de calidad es no hacer con ellos lo que a ellos les gusta. Esa sería como mi consejo, hacer las cosas que a ellos les gusta hacer, no lo que yo quiero hacer. Vamos al centro comercial y el muchachito está ahí detrás, pero usted la que quiere ir al centro comercial es usted, pero usted no está pensando en él. Entonces, cuando tú piensas en tu hijo y dices, ¿qué pudiéramos hacer que a él le gusta? O le preguntamos a él, ¿qué te gustaría hacer? ¿Cierto? Entonces, en este tiempo juntos, por ejemplo, con el hijo adolescente, entonces, no tengo hambre. Bueno, entonces hagamos la comida juntos. Entonces nos metemos tres a la cocina, y entonces preguntamos qué hacemos, y entonces el papá dice, no, inventémonos algo, y tratamos de incluirlo en las actividades que tenemos, haciéndole saber que él es importante y que lo que queremos es hacer lo que a él le gusta, ¿cierto? Estamos caminando juntos, bueno, porque ya un adolescente es como más difícil, el adolescente ya no quiere pasar tiempo con sus papás, porque el tiempo de calidad generalmente se construye en la niñez, cuando están antes de los 7 años, es donde nosotros los tenemos completamente para nosotros y es donde nosotros debemos dedicar mucho tiempo para ellos haciendo lo que a ellos les gusta. Ese sería como mi aporte. Yo recuerdo que hacíamos días especiales cuando eran pequeños. Hace poquito vi en las redes a una familia que está aquí conectada, hicieron días de disfraces con sus hijos y hacen cosas que ellos inventaron. Qué lindo ver eso, a los padres conectados. Eso nunca se le olvidará a los hijos. Ya cuando son grandes, pues, bueno, yo recuerdo cuando niño un comercial, no sé cuánto lo recuerdan, donde un niño le decía todo el tiempo a papá, papá, podemos compartir, le decía, no, estoy ocupado, papá, podemos jugar, no, estoy ocupado, papá, podemos hablar, estoy ocupado. Fue creciendo y el papá anciano, su hijo está saliendo de la casa adulto, y el papá le dice, hijo, podemos hablar, y el hijo le dice, no, papá, estoy ocupado. El comercial terminaba diciendo, el tiempo que le diste es el tiempo que te mereces. Y bueno, ante eso Dios tiene misericordia. Dios puede redimir eso que hemos perdido, pero es tiempo de escucharlos. Si tenemos hijos adolescentes, sé que muchos están preocupados por sus ideas. Estamos en medio de una juventud hiperconectada que no quiere soltar el computador, no quiere soltar el Xbox, quieren acostar a las 3 de la mañana y levantarse a las 10 de la mañana. Más en este tiempo de cuarentena se ha alterado muchísimo los horarios. Busquen momentos donde puedan compartir. Nosotros tenemos un joven acá de 20 años que es nuestro niño, es el nené, es el menor, pero hay momentos que le decimos, vamos a jugar parqués. Yo sé que para un papá, a veces jugar parqués con los hermanos, hablando de familia y los tíos y todo, reírse y comerse una carnecita es maravilloso, pero sentarse como a jugar con el hijo parqués como, como que... Escucharle sus ideas locas. Pero son momentos creativos y son momentos divinos. Y hacemos crispetas. Ajá, a lo tradicional, con ollitas, sí, el aceitico, la olla, pero generar esos espacios. Y es barato, no sí, necesita mucha inversión. Generar espacios para poder escuchar sus corazones, sus ideas, sus locuras. Yo sé que es complejo esto, pero yo quiero recalcar una palabra hoy que pueda quedar en nuestro corazón: intencionalidad. Ser intencionales en generar esos espacios. Yo creo que si nosotros aprovechamos esta cuarentena y el Señor nos da vida y nos renueva contrato, muchos niños y jóvenes nunca olvidarán este tiempo. Bueno, yo vi un meme un poco cruel. Alguien dijo, ay del que llore el 2020 el 31 de diciembre, ¿no? Que ponga la canción, yo no olvido el año viejo, yo sí lo olvido. Pero los chicos, muchos no van a olvidar este tiempo de familia. Si no aprovechamos ahora que nos permitieron encerrarnos y recuperar y restaurar y restituir a nuestros hijos, va a ser más difícil adelante. Entonces, hagan una agenda diaria, si tienes teletrabajo, si tienes
tu tiempo de leer, de oración, dentro de esa agenda, incluye a tus hijos, pero para ellos, que sea para ellos, amén. Entonces, bueno, eso es como lo que Y podemos también aportar. como ser creativo. Ahora que uno Sí. escucha a nuestros hijos o Sara ya dicen, no, me hacen mucha falta, y nos hemos acordado de cosas que hacíamos cuando éramos chiquitos. ¿Se acuerdan del papá? Como uníamos las sábanas y amábamos unos cambuches y metíamos ahí las edredones y dormíamos con ellos ahí todos los cuatro metidos en esa cosa. Yo me acuerdo un día hicimos un picnic ahí mismo en el parque del conjunto. Imagínense, no, nos vamos de picnic, nos vamos, y Juan hizo Día los de campo, día de sándwiches, campo. y sacamos el mantelito ahí, pero era ahí en el parque, porque pues como no había mucho dinero, pero ellos no olvidan esas cosas. Entonces a veces como no hay nada que hacer, no, pues no podemos salir a la calle, pero podemos convertir la casa en o juguemos escondidas, o hagamos un mapa y descubramos el tesoro, hagámosles unas carreras de observación, pero no sé, pero excluir en la creatividad y pensar en ellos. Si tú piensas en ellos, el Señor te va a dar las ideas para conectar y poderles mostrar ese tiempo de calidad. Listo. Sí, sí. Así es, yo creo que una de las mayores quejas que tenemos, digamos, como en la parte juvenil y de los chicos es precisamente esta, de que no se comparte tiempo en familia porque la mamá quizás está ocupada o porque el papá realmente llega, se encierra al cuarto, ve televisión y ya. Y yo creo que es tiempo de que nosotros seamos los que busquemos a nuestros hijos. Es decir, como lo decía el pastor Juan, ser intencional, no esperar que nuestros hijos propongan, sino que nosotros podamos proponer. Obviamente, proponemos y se arman todas las ideas y se puede crear chévere, pero que nosotros podamos proponer, qué bacano poder hacer esto, qué bacano poder acostarnos en el piso, la película, que las crispetas, nosotros igual también hemos hecho las carpas y todo, y ha sido un tiempo muy bueno. Claro, terminamos cansados, pero ese cansancio ellos nunca lo van a olvidar. Eso es algo hermoso. Entonces yo creo que no porque nuestros hijos puedan tener 20 o puedan tener 21 o puedan tener 15, ya no quieren hacer eso. Al contrario, ellos siguen esperando que nosotros podamos hacer cosas divertidas, cosas diferentes. Para la diversión no hay dinero, y quiero que eso pueda quedar claro. Sí. Para la diversión no hay dinero. No Nosotros se podemos necesita. quedar con lo que hay en casa. Tenemos muchas cosas, tenemos sábanas, tenemos almohadas, podemos hacer una guerra de almohadas que son geniales y hacer muchas cosas divertidas. Entonces yo creo que es tiempo de que podamos hacer cosas diferentes con nuestros hijos y dejar el temor, quizás pensando de que será que sí nos van a copiar, será que sí. No, al contrario, arriesguémonos y vamos a ver esa respuesta de ellos. Sí. No, y también, sí, lo que pasa es que a veces lo evitamos porque eso es un desgaste, ¿cierto? Los que todos acá somos padres y sabemos que jugar con los hijos y ese trote, eso lo deja uno pero agotado. Y si uno después de todo un día de trabajo, claro que también lo agota, pero eso es invaluable. Y una cosa muy importante es que podamos empatizar con las habilidades de nuestros hijos en este tiempo. Es decir, por ejemplo, ustedes, la mayoría saben que tenemos 2 hijas y todos los que tenemos acá 2 hijos o más, sabemos que tenemos la bendición de que sean súper diferentes. O sea, qué bueno que uno se pudiera salir de las 2 de una vez, pero eso no es así. A la una le gusta una cosa y a la otra, ¿cierto? Como Lina y el esposo, que tienen 3 hijos y 3 gustos diferentes y 3 actividades diferentes. Bueno, eso es de locura. Pero entonces, que yo pueda empatizar con ellos en sus gustos, en lo que quieren. Nosotros tenemos a Salomé, que es la pequeña, y ella es la chica de las celebraciones. Ella le celebra cumpleaños a todos los peluches, hace fiesta del té, por todo hace un picnic, nos hace invitación por escrito, nos cita en el segundo piso, y uno a veces está como, ay Dios mío, como ocupado con cosas, pero hemos aprendido porque también nos ha tocado aprender como, no, o sea, ella disfruta de eso. Entonces, por ejemplo, hoy como antesito de empezar este taller, tuvimos que copiarle el cumpleaños, porque ya todo el día que los va a invitar a la fiesta del cumpleaños de un peluche que tiene, y le hace fiesta y sube mecato y de todo, y nos mandó la invitación, y no, pero cuando todos estén desocupados, entonces es muy lindo porque ver que todos nos vamos acomodando y empatizamos con eso que a ellos les gusta, pasar el tiempo juntos de la forma que a ellos les gusta, es muy divertido. Entonces que nosotros aprendamos a conocer sus formas únicas y si tenemos 2 hijos, 3 hijos,
sé que es más tiempo, pero poder darle lugar a cada uno de ellos. Y porque también yo sé que aquí hay padres que tienen un adolescente de 14 y el hijo mayor tiene 25. Un adolescente de 35. No, eso se pasó, Nico. Pero que podamos empatizar con cada hijo y no, me gustó lo que la pastora decía al principio, es que a veces como que yo como padre puedo estar eligiendo actividades que me beneficien a mí. Ajá. Y entonces no es que yo les estoy dando ese tiempo de calidad, pero quizás lo que yo estoy llamando tiempo de calidad no lo fue para él. Wow. Porque no toma en cuenta lo que él quería, como lo decía también la pastora, eso se llama empatizar. Es más, yo estoy segura que aquí los que están conectaditos y tienen hijitos de 1 año, que sé que son varios, tienen de 1 año, de 2 añitos, ellos ya muestran muy bien sus gustos y no es como uno quiera, sino como ellos quieran. Entonces, que podamos empatizar con eso. Pues a la hora de divertirnos también acá. Muchísimas gracias. Bueno, retomando todo lo que estaban diciendo, entonces hacer cosas con nuestros hijos que puedan recordar con alegría, escucharlos, dejarlos hablar, generar espacios para escuchar, ser intencionales, ¿cierto? Y yo creo que el mismo Señor fue intencional con este tiempo porque pudimos pasar mucho tiempo con ¿cierto? Encerraditos en familia y pudimos sacar muchas cosas buenas y también hubo conflictos, pero si supimos manejar los conflictos de la mano de Dios, pues pudimos crecer, ¿cierto? Pudimos conocer mejor a nuestros hijos, pudimos conocerlo inclusive mejor como pareja, porque ha sido pues un tiempo donde hemos podido compartir muchísimo. Entonces yo creo que detrás de todo esto el Señor también tenía su intención porque las familias estaban, ¿cierto? Muy... o sea, no habían tiempos de familia, no habían espacios y ahora tuvimos muchos espacios. Entonces, bueno, les vamos a dar 1 minuto. Espérate que yo quiero. Bueno, perdón. El pastor Juan Carlos me hace recordar con lo del tiempo, ¿no es cierto? Hay algo que dice así. Resulta que hay un papá que trabaja mucho. Y la niña quiere hablar con el papá, pero no puede porque este papá trabaja demasiado y ella lo ve llegar todo el tiempo. Papá, quiero hablar contigo. El papá, no, estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo. Entonces esta niña comienza a reunir unas monedas, comienza a reunir plata. Yo creo que más de uno ya la cogió para donde voy. Y entonces llega un día el papá muy cansado, le dice, papá, ¿cuánto ganas por hora? Pero ¿por qué me preguntas? ¿Por qué quieres saber cuánto gano por hora? Papá, quiero que me vendas 1 hora de tu tiempo. Aquí hay algo, aquí hay un conflicto bien hermoso porque a veces se me forma conflicto porque yo tengo un niño que me sale con mucha frecuencia. Hay un niño dentro de mí que a veces se pone a gritar, a veces se pone a marchar. Me vuelo con Sara Isabel y mi esposa no se da cuenta. Cuando pregunta dónde están, nos hemos volado. Son unos tiempos hermosos, maravillosos con mi hija. Salimos a conversar, ella quiere un bombombum, bueno, alguna cosa hacemos, no cuesta más de 2,000 pesos, pero es hermoso, es maravilloso, ¿sí? A mis hijos, y yo quiero que ustedes también, ¿quién les enseñó a montar bicicleta a los niños? ¿Quién les enseñó a manejar moto? ¿Quién les enseñó a manejar carro, verdad? Eso es lo que se queda, es tiempo de calidad. Quiere que les diga, yo veo a mis hijos y me maravillo de poder pasar ese tiempo, tengo que disfrutarlos antes de que ellos se vayan, ellos son prestados, ellos un día se van a ir, yo le he dicho a Sara Isabel, un día tú te vas a ir también, ya los 2 mayores se fueron y vamos a quedar los 2, por eso es que tenemos que amarnos mucho, y también tengo mi jardincito, ahí tengo mi jardín que de vez en cuando, bueno, pero es hermoso, es maravilloso. Bueno, vamos a tener 20 minutos, vamos a tener 20 minutos para que cada uno de ustedes, para que cada uno de los participantes escriban en el chat una pregunta y vamos a tratar de contestar las más que se puedan. Y los que no, entonces lo dejan escrito y por WhatsApp se les va a contestar, ¿verdad? Les agradezco mucho. A partir de este momento, entonces los participantes pueden comenzar a escribir sus preguntas. Sí, bueno, la idea es que podamos escribir ahí en el chat las preguntas que podamos tener o en lo que ustedes de pronto quieran, como una ayuda, como un consejo, una observación. Si las tienen, las ponen allí en el chat y vamos a comenzar a contestarla ahí en el orden que las vayan poniendo. ¿Listo? Y si no alcanza, de todas maneras las vamos a contestar. Sí, ¿cierto? en el caso de las que no alcancemos, nos vamos a comprometer por el WhatsApp, les vamos a hacer llegar todas las respuestas. No crea que no va a ser contestada su pregunta.
Pues vamos a intentarlo. Las que no, clama a mí y yo te responderé. Las grandes y ocultas que tú no conoces, dice Ay, Jeremías no, 33:3. no, sí, nos vamos a Ah, no, comprometer. ya las contestó todas. Así que clamen al Señor. Todavía clamamos todos al Señor, tenemos hijos. Esta pregunta. Sí, pero ¿saben algo que hemos aprendido? Y es que si tenemos dudas es bueno preguntarlas. Es decir, tenemos personas alrededor nuestras, tenemos discipulado, personas que pueden aportarnos, personas que ya han pasado por esos procesos y que nos pueden ayudar. Entonces, si Mauro, sabemos algo cómo que hacer, estás diciendo es importante, Mauro, buscar ayuda. No buscar lo ayuda. hagamos solos. Hay gente, inclusive profesional, que nos Solitos puede no. ayudar con cosas para nuestros hijos. Gente en la iglesia, tenemos también personas. Psicólogos y personas que Exactamente, pueden no estamos asesorar. solos, hay profesionales, hijos de Dios, profesionales en psicología y en pedagogía, tantas cosas. Busquemos. La Biblia habla que somos un cuerpo y nos necesitamos y a veces podemos decir, no sé. He tenido que tener momentos donde decir, hijos, no sé, busquemos la respuesta. Sí, 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 es verdad. Y porque a veces nosotros, o sea, yo creo que entre la pareja se puede sesgar el punto de vista y es bueno otros que nos puedan aportar porque ya pasaron por esa experiencia. En el caso de nosotros tenemos hijas pequeñas y buscamos consejo cuando lo hemos necesitado porque sabemos que hay otros que ya sus hijos están grandes, pasaron la etapa y aunque no son las mismas personalidades, sí nos puede ayudar ese consejo que nos dan. O animar también. O animar también, sí, porque es Te durito. Y pregunto, también es perder como el miedo a entender las etapas. O sea, nosotros, yo me acuerdo, los pastores Medina una vez que me llamaron y mira, tu hijito está comportándose inapropiado. Y yo por dentro como, ¿qué? ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué me está diciendo? Eso no puede ser posible. Y a veces, pues obviamente hacemos trabajos en conjunto, entonces recibir las observaciones de otras personas que han pasado por ahí. Entonces uno a veces le quiere enseñar a las personas de la experiencia que nosotros hemos tenido y las personas se molestan o no les gusta mucho recibir porque nos sentimos criticados o nos da miedo de estar viviendo una crisis con nuestro hijo, la que sea, porque no importa la que sea. Los hijos son los hijos y los hijos somos importantes, son el tesoro, no importa la etapa que pasen. Yo siempre acudo al carácter de Dios, a la bondad de Dios, ellos no se van a salir de control, Dios tiene el control sobre sus vidas, pero ellos tienen sus propias luchas, sus propias batallas, y ellos tienen que conocer a Dios, a su forma, a su manera, entonces no tener miedo de las crisis que ellos puedan estar pasando, ni de exponer esa crisis y buscar ayuda en otras personas que ya pudieron haberla pasado y escuchar en la multitud de consejos se puede encontrar la sabiduría. Entonces, no tener temor, porque a veces tenemos una crisis y no contamos a nadie porque qué oso, qué vergüenza, qué dirán. No, mejor. Entonces, cuando me acuerdo, los pastores me dijeron pilas con Andrés, con Sara, yo me puse pilas y entonces uno está más atento, tengo que estar más pendiente, algo está pasando, ojo con esto, entonces es como una recomendación. Bueno, muchas gracias, pastores. Voy a leer 3 preguntitas, ¿cierto? Vamos a sacar 3 preguntitas de acá y las otras las respondemos por el WhatsApp después. Dice, ¿cómo ayudar a sanar el corazón de un niño de 8 años que ha afrontado discusiones y posible separación de sus padres? ¿Cómo ayudar a sanar el corazón de un niño de 8 años que ha afrontado discusiones y posible separación de sus padres? Bueno, hay procesos que hemos aprendido en el Ministerio de Sanidad y de Restauración, y es entender, expresar y resolver. Lo primero que hay que hacer es conectar con el corazón del niño y entender su emoción o entender lo que pueda estar pasando, ¿cierto? Porque en ese mundo de él interpreta las cosas y uno quiere que el niño sea un adulto.
y resulta que no. Él puede estar dándole importancia a algo que para uno, como decía la pastora Jenny ahorita, es muy bobo, o que tú no le das valor. Entonces, para entender es ayudarle a entender también al niño lo que pueda estar pasando. Porque a veces ellos superan las crisis de acuerdo como los padres las pasan. Entonces, si los padres tienen conflicto y los padres tienen discusión y los padres se agreden, o sea, el niño ama a los dos papás por igual. El niño no tiene que entrar en el juego de quién es el más bueno y quién es el más malo, y los padres de alguna manera a veces cometen ese error. Por miedo a perder el amor de su hijo, entonces agreden al papá o a la mamá y resulta que eso le añade dolor. Entonces, entender lo que le está pasando, verbalizarlo quiere decir que él lo pueda decir en palabras, lo pueda expresar. Tengo ira, tengo rabia, tengo decepción, no entiendo, no veo a Dios. Pueden decir lo que sea y no escandalizarnos de lo que expresan, ¿cierto? Para poderlo resolver. Entonces, creería yo que es uno centrar la atención y enfocarse en llevarlo en ese proceso de que él mismo entienda lo que pueda estar pasando. Amén, pastora, muchas gracias. ¿Va a hablar el pastor Juan Carlos? No. Otra pregunta. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo se puede mantener el control frente a la mala actitud de un hijo cuando se está dialogando con él? Jenny. Bueno, realmente yo creo que algo muy importante es que nosotros no podemos controlar nuestros hijos, ¿cierto? Partiendo de esa base, más bien es cómo poder apaciguar la situación para tener una conversación amena, ¿cierto? Es cuando tú mantienes tu posición en amor y en paz y no tratas de controlar al otro, sino hacer que reaccione en amor, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería lo mejor? Yo creo que eso también influye la edad del hijo respecto a qué tema está él reaccionando, ¿cierto? De qué tema están hablando y hace que él reaccione de esas formas inadecuadas. Y hay un tema muy importante, es que si los límites en mi familia están claros, los límites con mis hijos están claros, entonces él va a saber hasta dónde ir y hasta dónde no, pero quizás no lo tengo claro, pues por eso la situación se sale de control. ¿Sí? Muchas gracias, pastora. Bueno, yo creo que las otras preguntas las podemos responder ya por el chat, ¿cierto? Sí, bueno, don Alcides quiere que hagamos esta pregunta. Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante, dice, yo empecé a conocer de Dios por mi hijo, Wow. porque busqué de él por la aflicción que estaba pasando con mi hijo. Ellos ya están adultos, jóvenes. ¿Cómo hacer para que ellos busquen de Dios? La leo otra vez, la voy a leer otra vez. Dice, buenas noches, yo empecé a conocer de Dios por mi hijo Federico, porque busqué de él por la aflicción que estaba pasando con mi hijo. Ellos ya están adultos, jóvenes. ¿Cómo hacer para que ellos busquen de Dios? Bueno, nosotros hemos entendido que a pesar de que somos padres, nuestros hijos son independientes en sus decisiones. Cada uno tiene una personalidad. Pero algo que yo creo es que la semilla que ha sido sembrada en ellos dará fruto a su tiempo. Y sé que ese hijo, Federico, que yo lo conozco, sé que tiene un corazón muy noble y que él llegará un momento, en el momento que menos pensemos, florecerá esa semilla de la palabra de Dios en él. Conocemos a su mamá y es una mujer de oración. Y no hay cosa más poderosa que una madre de rodillas. Entonces yo le animo a que siga teniendo esperanza, que siga confiando, que la Biblia dice que la palabra no vuelve vacía. Habrá un momento donde se reencontrará con el Señor. Solo orar para que el Señor llegue y toque su corazón en su tiempo. Amén. Igual, Bueno. La oración de una madre nunca es ignorada por Dios. Gracias, pastora. Estábamos conectados. Le iba a decir algo de padres y madres. Una madre que ora nunca verá fracasar un hijo. Una madre que ora por su hijo nunca verá fracasar a su hijo. Eso es algo maravilloso. Y bueno, qué pena, pastora. Bien pues.
No, bien, y la otra cosa que uno recomienda cuando los hijos están apartados o cuando los hijos no quieren reconocer a Dios como yo quiero que lo reconozcan, ¿cierto? Porque esa es otra, ¿cierto? Nosotros encasillamos la relación de nuestros hijos con Dios de algunas maneras y a veces ellos tienen su relación con Dios y nosotros ni siquiera sabemos que la tienen, ¿cierto? Entonces es amarlos como son, amarlos como estén, amarlos con lo que vivan. El amor es, todo lo puede, el amor es increíble, el amor es lo que va a tener el camino siempre abierto para que ellos regresen a él. Si tú le das ejemplo y tú los amas y estás constantemente comunicándoles que los amas a pesar de que estén apartados, a pesar de que no busquen a Dios de la forma en la que tú piensas que lo deben hacer, ámalos, que ellos tarde o temprano, en algún momento, ellos van a regresar al Señor. Entonces es como mantenernos en esa perspectiva. Hay algo, había una pregunta ahí, y si quieren con esto cerramos, pero alguien preguntaba sobre su hija, creo que de 24 años, que de pequeña no pudo darle mucho tiempo y cómo recuperar ese tiempo. Yo experimenté eso con mi hija mayor, mi segunda hija. Hubo un momento que se distanció porque ella se fue a vivir a España y fue muy difícil no poder compartir con ella, aparte que obviamente por yo haber tenido un pasado, su corazón estaba quebrado, pero oré por buscar ese tiempo y esa restauración con ella y el Señor me lo concedió hace aproximadamente 5 o 6 años. Yo hablo con ella prácticamente casi todos los días. Estuve en España, ella quiere venir acá y algo que la hizo a ella entrar mucho en razón y agradezco a Dios fue cuando fue mamá. A veces ellos cuando son papá o mamá entienden muchas cosas. Y bueno, no necesariamente tienen que ser papá y mamá para que lo entiendan, Dios lo puede hacer entender, pero hemos podido recuperar el tiempo y quiero dar esperanza a los padres que están ahí, que tienen hijos adolescentes, a jóvenes y ya adultos que se han distanciado. Siempre hay un tiempo para poder redimir. Dios es especial para redimir, así como nos redimió del pecado de la humanidad, Él nos ayuda a redimir el tiempo con nuestros hijos. Él va a dar la oportunidad. Simplemente sigamos esforzándonos, perseverando, tocando en la puerta del corazón de nuestros hijos y lo lograremos con la ayuda del Señor. Él es especial para eso. Papás, tengan esperanza. Como les dije, hay unos, los felicito, que tienen niños bebés y teniendo sus bebecitos, pues saben muchas cosas, están aprendiendo por lo menos en teoría otras, porque uno cuando tiene hijos bebés, pues aprende muchas cosas, pero cuando crece, vea, yo conocí padres, los padres generalmente con bebés son intolerantes con los niños grandecitos y los adultos, porque sus niños son bebés y son controladitos, pero cuando crecen uno aprende y tiene la misericordia con otros. Pero les felicito a los que están escuchando, que tienen los niños pequeños, porque están con el Señor y están creciendo con Él y están aprendiendo. Los que los tienen adolescentes, pues es una buena época, son difíciles, sé que son complejos. Alguien llamó, y perdónenme la expresión, de los 13 más o menos a los 17 o 19, la edad pecueca. Le han dicho algunos vulgarmente la edad pecueca, porque es una edad muy difícil, pero ahí les están formando. Ahí ustedes no pueden controlar el temperamento de ellos, pero sí el de ustedes como padres. Mantenerse y amándoles. Y cuando son adultos, pues es una belleza verles crecer y poder uno conectar con sus corazones con el tiempo. Dios siempre dará oportunidad. Ánimo, les bendecimos y pues mientras estemos con el Señor, siempre hay esperanza. Y los que tienen niños pequeños son privilegiados de todas estas herramientas. Que tengamos otro. No tuvimos, ay, por favor, no tuvimos, tenemos muchos nietos, muchos nietos y nietos. No, pero yo hubiera querido mucho, de verdad, tener todas estas herramientas con mis hijos bebés. Tuvimos que aprender muchas cosas con Dios, pero ustedes son privilegiados. Y hay algo que pusieron en el chat acerca del abuso, contra el abuso. Nosotros tenemos toda una campaña contra el abuso. Nosotros les enseñamos a los niños y tuvimos 2 campañas acerca de enseñarle a los niños en todas las etapas cómo defenderse de esto. Entonces busca a los pastores y nosotros tenemos todo el material, tenemos una cartilla, tenemos todo para que tú puedas saber cómo enseñarle a tu hijo y prevenir el abuso, pues porque lo vi ahí en el chat y eso es muy, muy importante. Y a los que tienen niños pequeños,
ahora que tenemos un ministerio de restauración y de verdad, ¿cuántas cosas nos evitamos a esa edad? Si tienes tus niños, concéntrate en los primeros años de su vida, dedícales tiempo, darle amor fundamental, darles palabras de afirmación, darles tiempos de calidad, ¿cierto? Los límites son muy importantes porque los niños están creciendo sin límites, porque están naciendo de padres que fueron muy drásticos con nosotros y nosotros estamos siendo muy laxos con los niños de esta generación y le están creciendo sin límites y los que mandan en la casa son los niños. Y eso no es adecuado. No es adecuado porque ahora te parece gracioso, pero cuando ese niño sea un adolescente, te va a ser difícil ponerle límites. Es más fácil poner los límites desde pequeños que ahora que ya son adolescentes. Entonces, bueno, este conversatorio es una bendición. Esperamos poder seguir conectándonos con ustedes de alguna manera en lo que podamos servir, y ahí están los pastores de Jenny Marín, la iglesia infantil, están los jóvenes, las edades de 15 a 25, están los jóvenes adultos de las edades de los 25 a los 35, entonces tenemos grupos de conexión, grupos donde tú puedes encontrar para un espacio para cada uno de ellos. Entonces, muchas gracias por conectarse, y bueno, no sé cuál es. Y para todos los que quieran orar por sus hijos, tenemos el Ministerio de Padres y Madres que oran por sus hijos, que es una bendición. Hemos visto las respuestas de Dios de una manera maravillosa. Entonces también les queremos hacer la invitación. Por la misericordia de Dios, nosotros estamos al frente de ese ministerio. Cualquier cosa, con muchísimo gusto. Esperamos que haya sido de mucha edificación este taller. Lo hicimos con muchísimo amor y deseando de que que todos podamos tener esas herramientas para poder crecer en la relación con nuestros hijos y en la manera de nosotros criarlos. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero darle gracias a cada uno de los participantes. Quiero darle gracias a los pastores Juan Carlos, Nidia Salas. Gracias por acompañarnos. Quiero darle gracias también al pastor Mauricio, a la pastora Jenny Medina, y que Dios les bendiga porque de verdad que hay sabiduría. Y bueno, y a cada uno de ustedes los espero en el equipo, en el grupo de padres y madres que oran por sus hijos, porque ¿quién más interesado en orar por sus hijos que el papá y la mamá? Amén. Dios les bendiga, les deseo una feliz noche, que descansen y felices sueños. Bueno, vamos a hacer una oracioncita para terminar, ¿sí? Vamos a... Bueno, gracias también a los padres de Iglesia Infantil que acudieron a este encuentro. Sí, muchísimas gracias por darles la prioridad a sus hijos. Son una bendición. Verlos tan comprometidos, pues es un valor agregado incalculable. Quedamos con la promesa de hacerles llegar las respuestas de esas preguntas tan buenas, porque todas son muy buenas y de mucha edificación, pero vamos, como ustedes ya quedaron en el grupito de la lista pues de difusión, vamos a hacerles llegar todas las respuestas de estas preguntas para que nos sigamos edificando juntos. Así es, y si tienen dudas de cómo va la clase, ideas, alguna cosa, estamos para servirles, para apoyarles, entonces por favor, no lo duden, nos pueden escribir que con gusto podemos estar allí. Y también, así rapidito, pero había una preguntita donde decía cómo fundamentar la parte espiritual de los niños de 3 años y medio. Entonces, también ya hay en la página web este material para los niños de 6 meses a 2 años. Entonces, es una buena forma de edificarse. Muchas gracias. Gracias. Bueno, voy a hacer una oracioncita, ¿sí? Bueno, amado Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Sabemos, Señor, que tú te complaces, Señor, de que nosotros como padres podamos crecer más, Señor, en tu conocimiento, en todo lo que tú tienes para nosotros, para nuestros hijos, Señor. Que dejamos, Señor, nuestras vidas delante de ti, Señor, sabiendo que tú tendrás cuidado de cada uno de nosotros. Gracias por cada padre, por cada madre, Señor, que se conectó en esta noche. Gracias por nuestros pastores, Juan Carlos, Nidias, el pastor Mauricio, la pastora Jenny, Señor. Te damos gracias por ellos, Señor. Gracias por nuestras vidas, Padre. Y bueno, Señor, como dice nuestro pastor, salimos de este grupo, de este Zoom, pero no de tu presencia, Señor. Sorpréndenos, Señor, y gracias por tu amor y tu misericordia. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos la gloria y la honra solamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Les queremos mucho. Dios les bendiga a todos y ahí seguimos conectados. Bendiciones. Están muy lindos todos. Un abrazo.